Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo momento de nuestra sesión de miércoles, semana 2, módulo 4, textos y visiones del mundo. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. En este momento vamos a abordar precisamente los momentos históricos en los que se agrupan los textos literarios. Que es lo que estos periodos históricos de la literatura en México. Entonces, estos grandes periodos abarca la literatura prehispánica o indígena, que es desde el origen de las primeras culturas hasta la llegada de los españoles. Consideramos a un texto entonces indígena o prehispánico dentro de este periodo. A partir de 1519, sabemos, con la llegada de los españoles aquí a nuestro país, al continente, entonces definitivamente fue un suceso, imagínense, súper relevante, de bastante impacto, muy profundo de estudiar, y realmente no podemos comprender a nuestro país claramente si no entendemos, partimos de aquí, ¿no? De ese mestizaje, esa combinación de culturas, de, bueno, un montón de situaciones tan significativas que ocurrieron en este periodo histórico. Entonces, si ubicamos a un texto dentro de este periodo histórico, de cualquiera, pues comprendemos mejor la intención, su origen, el porqué de cada uno de ellos. Y después, por último, encontramos estos dos momentos de 1810 o literatura de 1910, que son los albores del siglo XIX, donde se utiliza la literatura como un medio de expresión y también como una forma de persuasión, como un instrumento político. Aquí en este periodo eh, surgen algunos movimientos literarios, pero esos los vamos a ver más adelante. El romanticismo, el modernismo y bueno, un sinfín de movimientos. No todos estos se han dado aquí. Aquí en nuestro país, el modernismo tuvo pues auge también. Vamos a ver cada uno de estos movimientos. Entonces, primeramente, vamos a ver qué características justo también hemos estado revisando textos indígenas o prehispánicos. Entonces, y hay actividades que hacemos con base en ello. Entonces, veremos cuáles son las características de esta época que veremos definitivamente en los mismos textos que analizamos. Entonces, primeramente, identificar que la literatura prehispánica es el conjunto de expresiones literarias que son propias de las culturas de nuestro continente, nuestras culturas autóctonas. Entonces, que han llegado a nosotros a través de la tradición oral y traducciones y textos y grabaciones y un sinfín de cuestiones, ¿no? Entonces, esta literatura prehispánica o aborigen son aquellas culturas más desarrolladas como la azteca, la maya, la inca. ¿Sí? ¿Qué características tenía esta cultura prehispánica? Extraordinarios. Eh, Eran anónimos y colectivos, una característica que me parece muy significativa. Nada más déjenme tener aquí cuidado con el micro. Listo. Eh, Era anónima y colectiva, fíjense qué peculiar y qué significativo, me parece muy trascendental. Sus creaciones literarias, poesías, mitos, dramas carecen de autor porque no les interesaba dejar constancia de sí mismos, sino de la comunidad. Algo impensable en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, fíjense, estas culturas, somos muy ricos culturalmente, tenemos una historia extraordinaria a través de, pues, sabiduría, estas culturas trascendentales, autóctonas de nuestro continente, de nuestro país, este, sumamente ricas, filosóficamente, trascendentalmente, viviendo en armonía con el planeta,
con el universo. De ahí precisamente que, ¿quiénes eran sus dioses? Los verdaderos dioses, ¿no? En realidad, el sol, la luna, los cuatro elementos, fuego, tierra, agua, aire, ¿sí? Entonces, sabiduría trascendental. Entonces, eso encontramos en este tipo de textos. Muy difícil también, a veces en algunos de ellos, la interpretación, el tipo de lenguaje y demás, pero bueno, obras extraordinarias y extraordinarias características también. Agraria porque consideran a la tierra, como ya les comentaba, y en general a la naturaleza como la gran madre, la Pachamama, ¿verdad? De la cual recogían los frutos necesarios para vivir. Entonces, siempre los rituales de agradecimiento, a los elementos, los sacrificios incluso que hacían, ¿verdad? Muy, este, pues polémico, interpretaciones muy peculiares de esa conexión trascendental. Oral, porque fue creada en los diferentes idiomas de los pueblos conquistados, ¿cuáles? Pues el quiché, el náhuatl, el maya, el quechua, etcétera. Gracias a esto, las tradiciones se han transmitido de padres a hijos y es que pues se han conservado algunos de ellos. Panteísta porque tenían una relación directa con los elementos de la naturaleza, ya lo mencionaba, el sol, la luna, el rayo, el jaguar, convirtiendo a todos ellos en seres animados a los que se les rendía culto y adoración. Y alguien podría decir, no, pues qué fantástico o algo así, pero fíjense ahora, ¿no? Falta muchísimo eso, ¿no? El respeto precisamente a los animales, a todos los seres, al planeta mismo. Sí, entonces, bueno, este, bastantes cambios, bastantes formas de pensar, de interpretar y demás. Bueno, pues estas, una más de estas me parece muy, muy significativo para mí, estas culturas prehispánicas. Impresionista y nostálgica porque, bueno, debido a que las emociones y los sentimientos más disímiles, pues era la alegría, el dolor, la animosidad, son expresados de forma subjetiva y armoniosa. Entonces, si encontramos un texto prehispánico, pues ya sabemos un poco más, ¿no? Comprendemos qué pasó, qué sucedió, por qué hablan así, a qué se refieren, el sentido figurado, el lenguaje metafórico, ¿sí? Muy bien. La literatura colonial, entonces, es importante precisar que cuando hablamos de colonia, es cuando un país está en disposición de dominar el destino, el funcionamiento de otro, de tal manera que, bueno, se ejerce un poder, este, y un sinfín de también de atrocidades que suceden, ¿verdad? Cuando esto acontece. Entonces, es así que cuando hablamos de literatura colonial, pues ya nos referimos a los textos que se produjeron dentro de las colonias, ya ahora sí que los vencedores, entre comillas, este, y déjenme aceptar aquí. Entonces, en este sentido, estos escritos son producidos dentro de las colonias y pues van a hablar siempre bien de ellos, van a tratar de potenciar su cultura, su filosofía, sus creencias, todo. ¿Sí? Entonces, es muy significativo igual conocer el periodo histórico donde surgió la obra, si pertenece a la colonia, ya sabemos qué sucesos, o qué elementos podemos tomar para poder hacer un análisis más preciso de las obras o interpretarlas desde su justa dimensión. Y ya decíamos, no hay texto sin contexto. En una literatura, en textos literarios, coloniales, pues hay mezclas de temas. Es un rasgo muy diferenciador, ya que tiene que ver con esta variedad
de que cada uno, que se mezclan en este sentido y durante su desarrollo, pues las temáticas variadas relacionadas con el amor, la religión, la filosofía, relatos históricos y demás. Inquisición. Entonces, en estas obras sabemos que a la llegada de este momento en América significaba una vigilancia permanente frente a la cultura intelectual. La iglesia tenía un poder muy determinante, el mester de clerecía tenía que pasar las obras bajo esa revisión, ese filtro, si no, no se publicaban. Y sabemos también muchísimas situaciones muy trágicas también, ¿no? Muy oscuras, como pues que a todos aquellos que no seguían eh, esos cánones, pues eran considerados brujos, herejes, eran quemados, y bueno, ahí está la historia, muy significativo, ¿no? Cada periodo histórico, entonces imagínense, todas esas situaciones experimentadas, pues claro que quedan reflejadas en el arte de ese momento, en este caso, en la música, en la pintura, en la danza, en la escultura, en las siete bellas artes y en la literatura, pues no es la excepción. Dado que hablamos de una literatura desarrollada por los españoles, que invaden el continente, hablamos de una literatura en lengua española. Entonces, durante este proceso colonial, en cuanto a la lengua, la distribución de los textos en este periodo, pues la llegada de la imprenta, pues va a permitir la circulación de una gran cantidad de textos de forma masiva. Claramente en los fondos de estas obras que pertenecen a este momento, obras literarias coloniales, pues se exalta a los reyes y a los conquistadores, no se va a exaltar a los conquistados, ¿verdad? Por eso dicen que la historia es de de quien la cuenta. Entonces, en esta literatura se caracteriza, entre otras cosas, por las figuras que resaltan en estos relatos, los papeles, pues, de los gobernantes, los que ejercían el poder, ¿sí? Entonces, ya sabemos, eh, pues, el por qué. Se regresa también, pues, a las estructuras formales. Les digo que siempre el arte así es. Cada sociedad, cada grupo, eh, van generando de acuerdo al contexto nuevas formas de pensar y por lo tanto nuevas formas de plasmar el arte, de crear arte, sus formas distintas. Y por último, la literatura en el siglo XIX. Entonces, aquí a grandes rasgos hablamos de dos periodos históricos, dos momentos, dos mitades. En la primera, pues las revoluciones liberales, es decir, al ascenso al poder político de la burguesía, ¿sí? Y luego una segunda, donde la mayoría de las revoluciones liberales concluyeron victoriosamente y la economía capitalista se estableció definitivamente. Dentro de este periodo, pues aquí se da este movimiento, el romanticismo, que bueno, con su mentalidad exaltada, el predominio del sentimiento sobre la razón. Entonces, surgen así diferentes movimientos que, pues que ponen de alguna manera en manifiesto las necesidades, las formas de pensar de la sociedad, este, en ese momento. Entonces, vamos a revisar ahora, por último, las épocas literarias, ¿sí? Las épocas literarias, estos cuatro grandes periodos en los que se divide la literatura. Hablamos de épocas literarias en esos periodos históricos precisamente que se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad. Entonces se conocen estos cuatro grandes periodos: época antigua, época medieval, época moderna y hasta nuestros días, o lo que se conoce como época contemporánea. En la época antigua, pues se considera un texto que haya surgido desde los principios de la literatura hasta el siglo V.
¿sí? Consideramos a este texto como antiguo. Su localización geográfica, el predominio de estas obras se dio en China, Japón, India y Europa antigua, Grecia y Roma. Entonces, todo esto, les digo, nos puede dar pues una mayor, es parte de los contextos, ¿no? De cómo analizar los contextos, qué elementos tomar en cuenta y también poder interpretar las obras de una mejor manera. En esta época antigua se trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo. Sí, pues obviamente el principio de alguna manera de las sociedades, nuestra manera de relacionarnos, traíamos todavía, veníamos de otro periodo histórico atrás. Entonces, momentos así muy particulares de ver, de que veamos cómo va cambiando, cómo ha ido cambiando nuestra manera de pensar a lo largo de la historia, definitivamente por nuestras relaciones, ¿no? Por nuestra manera en la que convivimos con nosotros mismos y con nuestras sociedades y nuestra manera de interpretar nuestra mente, ¿verdad? Nuestra manera de interpretar esta realidad que nos rodea. Aquí algunas de estas obras de las más antiguas, que la mayoría pues abordan de alguna manera este conocimiento trascendental, cuestiones de cultura, de filosofía, de los pueblos. Este, tenemos el poema El Gilgamesh, que se considera como una de las primeras obras literarias, algunas partes de la Biblia, el arte de la guerra, de Sun Tzu, la Ilíada y la Odisea de Homero y grandes epopeyas indias como el Mahabharata y el Ramayana. Tenemos la época medieval del siglo V al XV. Principalmente se localiza en Europa. Muchas de estas obras son anónimas. Ya decíamos el por qué también, o cuando hablábamos de este periodo histórico, de la Inquisición. Eh, Muchas de estas no podían publicar sus obras, estaba en juego la vida. Entonces, por eso es que muchísimas obras se perdieron, se quemaron a los mismos escritores, a los mismos artistas, este, a todo aquel que no estuviera de alguna manera de acuerdo con los cánones de ese momento. Entonces, les digo, situaciones muy que no podemos analizar un texto, no podemos comprenderlo sin saber esto precisamente, ¿no? ¿Qué sucedió, o qué había en ese periodo histórico que el autor escribe como escribe o cuenta esa historia? Porque de por sí los textos utilizan un lenguaje subjetivo, artístico, ya de por sí es complejo poder interpretar de una manera correcta, y mucho más al no conocer estos contextos. Entonces, la época medieval del siglo V al XV, principalmente en Europa, se da el auge, ya decíamos, son anónimas y se difunden por tradición oral a través de los juglares y de los trovadores, estas personas que andaban de pueblo en pueblo compartiendo su arte, su poesía, sus canciones, sus historias, los juglares, con aquellos gorros, ¿no? Característicos como de cuatro puntas. Esos eran los juglares. eh, o trovadores que todavía tenemos, ¿verdad? Que tienen, ya están más, pues tienen otra orientación, ¿no? Otro estilo ha venido cambiando, pero igualmente los trovadores siguen compartiendo, poesía, arte también. Entonces, pero como mencionamos, todo en este proceso va cambiando, el arte igual, las formas, los estilos. Eh, ya decíamos, pues claro que va a haber una temática impregnada de religiosidad, didáctica y moralizante para educar al pueblo. Entonces encontramos muchas obras religiosas en este periodo medieval y, y otras que no lo son, pues también encontramos esas sabiduría trascendental, ¿no? Por ejemplo, como esta obra extraordinaria de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que narra precisamente el paso de Dante por el infierno, el purgatorio, paraíso, y este viaje que realizó el autor, es que se conoce como desdoblamiento astral, ¿verdad?
Él vivió todas estas experiencias y las comparte en su historia, la Divina Comedia. Era un gran maestro Dante Alighieri. Entonces, época medieval, época moderna, obviamente acá ya empieza el auge de la tecnología, ¿no? La ciencia. Del siglo XV al XVIII, principalmente en Europa, acá ya estas características de estas obras surgidas dentro de estos periodos definitivamente tienen estas características, aunque hay varios movimientos dentro de ella. Tenemos pues que hay un escape de la realidad, viene como mayor libertad y pues ya el sujeto no se debe a una sola cultura, se defiende mucho más, hay libertad de expresión y por eso tantas formas, pues empezó más esta variedad de estilos. Eh, También, a diferencia de otros periodos, se expone a través de las obras las realidades sociales de una manera cruda. Ya ahora se puede, hay mayor libertad en ese sentido. Se busca cambiar las realidades desde el individuo mismo, se vuelve a revalorar también la cultura y hay concepciones modernas de ciencia y de investigación. Por compartirles alguna obra, pues bueno, tenemos el gran Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? De Miguel de Cervantes Saavedra, o Romeo y Julieta también de William Shakespeare, entre cientos de miles de obras más extraordinarias. Dentro de este periodo histórico, de la época moderna, aguas porque luego confunden las épocas con los movimientos, es muy distinto. Una época es un periodo histórico extenso, ¿sí? Y dentro de esas épocas surgen movimientos. También estamos identificando los movimientos de las obras eh, que analizamos en esta semana, el moderno Prometeo de eh, Mary Shelley y la debutante de Leonora Carrington. También nos preguntan, ¿verdad? ¿A qué movimiento literario pertenece? Entonces, para eso nos va a servir bastante la infografía. Eh, este, ya la tienen en plataforma, ya tienen la infografía en plataforma, pero la vamos a analizar la siguiente sesión. Entonces, en este momento, en esta época moderna, surge el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo. Por ejemplo, el Barroco. Este movimiento, su característica principal es que él toma en cuenta mucho la abundancia, el exceso, tanto en forma como en fondo, ¿no? Entonces, si una característica del barroco es el exceso en la forma, ¿cómo va a ser una obra arquitectónica barroca? Son extraordinarias, ¿verdad? Con muchísimas formas, muchas figuras, muchas imágenes. Ahí en el Zócalo precisamente hay la catedral que está ahí en el Zócalo, pues tiene como ese tinte, ese estilo barroco. ¿Cómo va a ser una obra literaria que haya surgido o que pertenezca a este movimiento barroco? También con exceso de forma. ¿Cómo es eso? Con bastante, este, figuras literarias, con lenguaje connotativo, muchas figuras literarias. Es un lenguaje sumamente rebuscado, un lenguaje sumamente adornado. ¿Por qué? Porque la característica es del barroco el exceso. Entonces, fíjense, ¿no? De ahí también conocer si el autor pertenece a un movimiento de estos, pues bueno, sabremos el estilo, ya podremos hacer un análisis más profundo de la obra, comprender que es parte de un estilo. Y al saber que es parte de un estilo, sabemos las características muy concretas de ese estilo que vamos a ver reflejadas definitivamente ahí en la historia y que a veces no es tanto una cuestión personal del autor, sino una cuestión de apego a las formas
y concepciones del movimiento en cuestión. Y luego llegamos hasta nuestros días, que es la época contemporánea, ¿sí? Desde el siglo XIX hasta nuestros días, América Latina, Europa, principalmente el auge de esta época en cuanto a producción literaria, y también surgen otros movimientos aquí dentro de este periodo, surgieron estos movimientos, el romanticismo, que da predominio al sentimiento sobre la razón. Si encontramos ese predominio del sentimiento sobre la razón en una obra, sabemos que pertenece al romanticismo. ¿Sí? Si por el contrario se comparte elementos puros de la realidad, de situaciones cotidianas, es una obra realista. O el modernismo, que también es parte de este periodo histórico, cuestiones, avances tecnológicos, todo en este sentido de la ciencia, pues es una obra considerada dentro de este movimiento modernista, y las vanguardias literarias, todos esos ismos también están dentro de este periodo. ¿Cuál es? El romanticismo, el modernismo, ¿sí? Este, el futurismo, el cubismo, en fin, vamos a revisar estos movimientos a profundidad, pero es algo extenso, por eso les digo que lo compartimos la siguiente clase, pero pueden apoyarse de ese instrumento. Sí pueden apoyarse de ese instrumento, esa infografía que tienen en el foro de novedades. En esta época, el ser humano atraviesa una pérdida de identidad, y la literatura va a acompañar ese proceso de búsqueda y de reencuentro. Entonces, ahora con esto podemos identificar por qué los autores en este periodo escribían o escribieron con ese estilo, con ese tinte. ¿Esto por qué sucede? Pues por cambios sociales, políticos, guerras, invasiones, fusilamientos, bueno, un sinfín de situaciones, acontecimientos, pandemias también agregaríamos ahí, ¿no? Entonces, se va a reflejar como una visión del el hombre en un mundo lleno de hostilidad. Por eso encontramos eso en las obras de este periodo, pero ya a la segunda mitad del siglo XX se comienza una nueva tendencia hacia el reencuentro del sujeto. Ya surgen nuevas corrientes como la sociología, psicología, musicoterapia, cromoterapia, entre otras, ayudan en esta búsqueda del individuo. Y pues en la literatura, después de esta segunda mitad, pues ya encontramos más cuestiones utópicas, fantásticas, ya para el ser humano, ¿no? Como ese cambio, ese giro, ese respiro. Entonces hay una gran producción de obras ya en esta segunda mitad del siglo, con obras más orientadas a este sentido, incluso espiritual, de conocimiento interior, este, de superación personal también, pues claro, por todos esos acontecimientos tan significativos vividos. Entonces, hasta aquí ya tenemos más de una hora, igual no quiero, pues abusar de su tiempo, más bien dar espacio. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, adelante, pueden hacerlo en este momento. Si no, daremos por concluida nuestra sesión. ¿Alguna pregunta que tengan? Con gusto. Vamos a leerles aquí. De momento no, asesor Erika, excelente, muchas gracias, Erika. Revisen el material que les anexo en el foro de novedades para que puedan apoyarse. El viernes abordamos esa infografía. Es un tanto, pues sí lleva su tiempo para analizarla, pero desde ya ustedes se pueden apoyar en ella para ubicar el movimiento literario. ¿Sí? En la infografía vas a encontrar todos los movimientos literarios y sus características. Entonces, pues de esa manera puedes apoyarte en la realización de tus actividades. Entonces, si no hay preguntas, comentarios, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Gracias a los que nos acompañaron de manera síncrona. Muchas gracias por su presencia, por compartir y demás. Siempre es muy significativo. Espero nos puedan acompañar el próximo viernes con nuestra sesión.
también, donde vamos a profundizar en ello, e igual abordar algunos puntos que, como siempre, la segunda sesión, que yo he detectado de errores que se caen en las actividades y aciertos también, para que, pues todavía, incluso si ya enviaste tu actividad, puedas hacer alguna corrección. ¿Sale? Entonces, gracias por habernos acompañado. Cuídense, pasen buena noche. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.